Bienvenidos amigos a otro programa de vuestras historias tan cercanas y desconocidas que hoy quiero acercar hasta ustedes en un formato de un capítulo muy especial, muy cercano, muy nuestro, pero a la vez muy desconocido, como nuestro propio título indica. Hoy quiero hablarles de cómo ocurrió el paso del gobierno de la República a la dictadura franquista, que en todas las casas hay pequeñas historias, pequeñas anécdotas, pero el conjunto no se ha tratado debidamente, ¿no? La historia, por lo normal, se divide en épocas, en periodos, en ciclos, que marcan la evolución del hombre, y el paso de una etapa a otra será consecuencia de cómo haya transcurrido la anterior. Bueno, pues la transición de un periodo a otro puede ser de una forma pacífica, una forma violenta, deseada o imperceptible para los que les toque vivirla, ¿no? Dependiendo ya de las circunstancias de anteriores. Pues esta vamos a ver cómo fue bastante sangrante, pero hubo que pasarla. Me van a permitir que vaya leyendo porque son muchos los datos los que les traigo y de cabeza no me puedo acordar de todo. Bueno, pues nos situamos en el lugar, ¿no? Desde el primer momento del alzamiento militar, pues en Málaga se consideró como un objetivo muy importante para la posesión de los sublevados, ¿no? Sin embargo, la ciudad de Málaga no quiso adherirse a la sublevación y se mantuvo fiel a la República. Por esto se convirtió en uno de los objetivos principales. Para conseguir este objetivo, pues barajaron varios planes de ataque, desde Granada, vía Alhama, desde Motril, desde Marbella o desde Antequera. Pues tras la caída de Antequera, en manos franquistas, los mandos militares de la Málaga republicana ya se ven obligados a establecer un frente defensivo muy concreto para que la ciudad quedase protegida, ¿no? El frente protegido que vemos aquí, que es la primera línea defensiva, que la tengo marcada aquí arriba, ¿no? El contingente militar asentado en este lugar se compuso de batallones de milicias formados en la ciudad por voluntarios, la mayoría de ellos llegados desde las poblaciones ocupadas. Una forma de darles utilidad y porque en la ciudad no hacía nada más que dar vuelta, ¿no? Y así pues ya servían para defender. Este frente noroccidental de Málaga tomó como eje principal la población de Valle Adrají. Fue quizá el más conocido y defendido de nuestra provincia y en numerosas ocasiones fue tomado como ejemplo y referencia de las actuaciones de los valerosos defensores malagueños. Aprovechando la orografía del terreno, quedó establecida por las sierras del Chorro, La Uma, Adalají, Chimenea y el Torcal. Toda esta línea que vemos con punto rojo, ¿no? Esta línea defensiva se compuso de, en primer lugar, el Batallón México, que defendió la zona comprendida entre Ardales y el Valle de Adrají, el Batallón Pablo Iglesias, que defendió buena parte del Valle de Adrají y relevó en el Chorro al Batallón México, el Batallón Largo Caballero, que también defendió el Valle y la zona comprendida entre la Sierra del Castillo hasta Covante, además de otros batallones itinerantes sin ubicación fija, como eran el Batallón Ascazo, el Metralla, el Avance, el Nuizucre, la Columna Cefa, la Columna de Arca y la Columna de Raya. Son pequeños batallones que se iban montando a posterioridad. Pues en los pueblos que actuaban de cabeza de frente se instalaban hospitales militares, a los que se les llamaba Hospital de la Sangre. Concretamente en el Valle sabemos que se acondicionó como Hospital de la Sangre el cuartel de la Guardia Civil, al que el Socorro Rojo Internacional donó una ambulancia y el propio médico de la localidad se agregó como voluntario renunciando a su plaza en el pueblo. Esa es esta ambulancia que tenemos aquí, la ambulancia que donó Socorro Rojo Internacional y los milicianos y el médico en primera línea. Esta foto es de octubre de 1936. En octubre de 1936 se decidió establecer una segunda línea de frente para la defensa de Málaga,
que pasaba desde Fuengirola a Coín, Cártama, Pizarra, Almojía, Cazabermeja, Colmenar, Comares, Benamaragoza e Iznate. Es la segunda línea que les tengo marcada aquí. Segunda línea defensiva de Málaga. Parte de esta línea, a su paso por Cártama, se puede ver aún en buen estado, que son estas fotos que les traigo, las trincheras que todavía existen en bastante buen estado y los milicianos reforzándolas y parapetándose. Algunas de estas columnas de milicia de los frentes hacían labor de propaganda y editaban sus propios periódicos por los que difundían tanto su ideología como las actuaciones más recientes. Nos consta que la columna Cefa editaba Cefa, quincenario anarquista, órgano de la columna. El Batallón México editaba Alba Roja, desde el Chorro, y con similares temáticas. El Batallón Pablo Iglesias editaba el semanario Soldado Rojo, y la columna de Pedro López, el quincenal en Miliciano, que comenzaron a publicarse a primeros de diciembre. Algunas de estas publicaciones también hemos podido tener acceso, que son estas, los que se publicaban en los frentes de los que le estamos hablando, frentes que hoy nos parecería sorprendente e increíble que se publicaran. Se llegan a cifrar en unos 4.000 hombres los efectivos militares que estuvieron en este frente, que se dedicaban a hacer incursiones en los que saqueaban cortijos, hostigaban al enemigo, circunstancias que dieron lugar a infinidad de anécdotas. Algunas de estas acciones eran repelidas por un grupo de voluntarios creado en Antequera, llamado Compañía de Asalto y Golpe de Mano, o Falange de Choque de la 22 División, que se distinguían del resto de cuerpos por una boina negra. Esta fuerza se creó el 11 de noviembre de 1936 con el nombre de Quinta Bandera Regional, compuesta por personal procedente de las milicias locales de Antequera y del disuelto Batallón de Voluntarios de la Plaza, al mando del capitán de complemento don Juan Moreno Fernández, hasta que el 5 de febrero de 1937 se integrarían en las fuerzas que avanzaban sobre Málaga. Este cuerpo armado tuvo una muy corta existencia y al integrarse la bandera de Málaga. Así que este es el emblema que tenía esta fuerza de choque, estas fuerzas especiales que repelían los ataques de los milicianos desde el Torcal y Gobante, que duró muy poco. Todas estas incursiones y ofensivas y contraofensivas no tuvieron más repercusión que la propaganda mediática en la prensa republicana y en el extranjero, tal como se desprende de los comunicados entre el Estado Mayor y Queipo de Llano, cuando ya en noviembre de 1936 Franco establece la ciudad de Málaga como principal objetivo en el frente andaluz. Y Queipo contesta el 21 del mismo mes que el enemigo en aquella zona da pocas señales de vida, por lo que resultaría conveniente ir ocupando puestos que serían luego base de operaciones futuras. En diciembre llegan a Antequera los voluntarios italianos al mando del general Mario Roata, quien solicitó personalmente participar en esta operación. El mes de enero fue bastante intenso, enero de 1937, los sublevados comienzan a ocupar pueblos, a avanzar, ocupan Igualeja, Estepona, Jubrique, Marbella, Geneguacil, Pujerra. Todo esto eran pequeños pasos preparando la operación final. Y llega el mes de febrero con un ambiente de optimismo entre las filas sublevadas, viendo el avance, ¿no? Y en este ambiente se ultiman los detalles de la toma de Málaga. El puesto de mando del general Queipo se establece en Antequera y desde aquí se organizan las columnas que avanzarán desde los distintos frentes que envuelven la ciudad. A finales de enero, el comisario de guerra del sector de Málaga, don Cayetano Bolívar, había viajado a Valencia para solicitar personalmente unos imprescindibles refuerzos para la defensa de la ciudad. El presidente del gobierno, don Francisco Largo Caballero, el cual, movido por sus consejeros y circunstancias de aquellos momentos, le espetaría la frase que pesaría en la historia como la condena de miles de malagueños, famosa frase de ni un fusil ni una peseta más para Málaga. Lógicamente, se evitó que esto último trascendiese a la población, pero supuso un cambio de actitud para los dirigentes que inclinaron su esfuerzo a la evacuación de la ciudad, mientras en los frentes los milicianos luchaban esperanzados en que los refuerzos estaban a punto de llegar. Ya el objetivo era evacuar la ciudad porque ya no se esperaba refuerzo. El 4 de febrero la prensa daba la noticia de la creación de la Junta de Evacuación de Niños,
en el mismo local del Comité de Enlace del Frente Popular, que estaba situado en el número 17 de la calle Cister. Ya el Comité de Enlace dejaba de tener protagonismo y era más importante la Junta de Evacuación, ¿no? Irónicamente, en esta misma página del periódico de este día, se avisa a la población de que el diputado don Federico Alba Varela se había entrevistado el día anterior con el general Martínez Cabrera, quien le comunicó: se han enviado y seguirán enviando a la capital malagueña cuantos medios sean precisos. Cosa que no pasó. Y ya estamos en contexto, ya sabemos cómo estaba la situación. Ahora vamos a ver cómo fue el día a día de la operación, ¿no? En el mes de febrero de 1937. El mes arranca con movimientos de tanteo, avanzaban, retrocedían para ver cómo reaccionaba el enemigo, ¿no? Y como resultado de las incursiones aéreas repelidas por los cazas republicanos, se recogieron piezas de aviones fascistas hasta en Alaurín el Grande. Pero también se hacían incursiones republicanas en el terreno sublevado que llegaron hasta Bobadilla. Cortando la comunicación entre ferrocarril, ¿no? El 2 de febrero de 1937 se registra actividad militar ya en todos los frentes, ¿no? El 3 de febrero las fuerzas que se encuentran en Antequera preparadas para el avance son un batallón del regimiento de Granada 6, un batallón del regimiento de Castilla 3, 3 centurias de Falange de Cádiz, un escuadrón de pie a tierra, una batería del 10 y medio, una sección mixta de ambulancias y una columna de municiones. La intención era que esta columna avanzase por la carretera del Valle, ocupando posiciones estratégicas para encontrarse en el Chorro con la columna 3, que al mismo tiempo había rodeado la Sierra del Valle y la UMA por Gobante, protegiendo en su flanco izquierdo la columna 5 del refuerzo que pudieran recibir las republicanas desde Málaga, ¿no? En el parte oficial facilitado por la Comandancia Militar de Málaga se reconoce desde la mañana un avance del sector de Álora de fuerzas fascistas con un enfrentamiento armado y similares circunstancias se daban en Ojén y en Monda, pequeños tanteos, pequeños movimientos, como hemos dicho, ¿no? Este mismo día, a las 8:30 de la mañana, una escuadrilla de reconocimiento de aviación republicana compuesta de 5 aparatos sale de Málaga y se adentra en terreno enemigo. Esta es la operación que le comentaba, que llega sobre las 9 de la mañana y bombardea la estación de Bobadilla, arrojando 8 bombas sobre la vía férrea y la dejan totalmente inutilizada. Llega la noche y se ultiman los refuerzos de las columnas y desde Antequera se trasladan a Archidona 20 camiones de soldados y 2 secciones de caballería. Y para el refuerzo de Peñarrubia, 15 camiones de tropas, preparando ya el terreno para lo que venía. 4 de febrero de 1937. El frente de Álora continúa con enfrentamientos de tanteo. Las últimas fuerzas toman posiciones. La columna izquierda ocupa, desde Antequera, claro, la columna izquierda ocupa el puerto de Zafarraya por las fuerzas de las armas. La columna del centro ocupa el puerto de los Alazores tras vencer la resistencia que la defendía. La columna de Peñarrubia se limita a hacer exhibiciones de fuerza y tanteo. No se había encontrado mayor oposición, por lo tanto, solamente demostrar que estamos aquí. Caipo de Llano recibe aquel día 4 de febrero a Franco en Antequera, quien también imparte órdenes. Las tropas italianas también están en la ciudad atentas a las órdenes que se reciben. Pasamos al 5 de febrero, en que se inicia el avance desde Antequera de la columna 4, que se componía de 2 compañías de infantería del ejército de regulares, una compañía de artillería, una compañía de guardias civiles, otro tabor de regulares, 3 baterías de artillería, una compañía de zarpadores, 700 falangistas y el apoyo de aviación de aparatos de caza. A las 6:30 de la madrugada comienzan a disparar los cañones de la Legión extranjera italiana desde los alrededores de Zafarraya, y esto se interpreta como la señal de avance de todas las columnas sobre Málaga. En cuanto a los efectivos militares comenzaron a salir, desde las posiciones republicanas se hacía fuego sobre ellos. Las primeras en salir fueron las tanquetas ligeras italianas que avanzaban a buen ritmo, ascendiendo la carretera del Valle, ignorando totalmente los disparos del enemigo. Normal, los vehículos blindados. A continuación salió la infantería al mando del comandante Erquicia, que por este mismo fuego enemigo avanzaba muy lentamente y sufrió algunas bajas. A las 2 de la tarde de aquel día, el general Rivolta, italiano, consigue romper el frente por
por el puerto de la Boca del Asno, por donde los carros italianos abrieron una brecha y llegaron hasta Villanueva de la Concepción. Las tanquetas atacaron las posiciones enemigas desde la retaguardia y pusieron en fuga las trincheras desde las que se impedía la salida del grueso de la tropa. Todo el mogollón de tropas de soldados estaban subiendo la carretera de Antequera, pero la artillería desde Torcal no les dejaba avanzar. Fueron las tropas italianas las que le hicieron huir y dejaron libre el camino. Salen de Antequera los falangistas al mando de don José Mora Figueroa para encontrarse con la columna del comandante Urquicia, que se encuentra más adelantado. El primer contacto con el enemigo fue en el kilómetro 8, el lugar conocido como la Oreja de la Mula, desde donde recibieron fuego de mortero. Desde esta inmejorable posición, las milicias republicanas además observan al enemigo y emiten informes a Málaga. Aquí tenemos las trincheras del Chorro. Se ve al fondo la Sierra de Tebas y los sellos de los mandos militares que establecidos en el Chorro, de estos informes que decimos que se enviaban a Málaga sobre los movimientos que veían. Y además tenemos las fuerzas franquistas avanzando justo delante de la sierra que comentamos, la Sierra de la Oreja de la Mula, en una parada de descanso, que esta parada de descanso fue en este lugar, en el Cortijo de los Álamos. Vamos a ver que lo puedan ver un poco mejor, si se queda quieto. Estas son las Orejas de la Mula. Todo el frente estaba lleno de soldados que se tiraban desde morteros hasta fusilería, y aquí en esta explanada estaban establecidas las fuerzas donde recibían el fuego enemigo. Superado este primer contacto, la columna que manda el comandante Urquicia avanza hacia Álora, y sobre el kilómetro 12 de la carretera encontró otra gran resistencia por el flanco izquierdo, donde existían abundantes fortificaciones republicanas amparadas en la sierra de Chimenea y el Castillo. Esto es esta misma carretera, unos 8 kilómetros, 5 kilómetros, un poco más adelante, otro cortado de sierra perfecto para atrincherarse y fortificarse. En este punto la columna recibe un nutrido fuego de mortero, ya que es blanco fácil desde una cota más alta. Se está viendo perfectamente. Si tiramos desde arriba, todo lo que está abajo es una diana. A las 16:30 horas, la aviación de los sublevados bombardea la comandancia militar de Álora, causando 2 muertos y 2 heridos. Con ello vemos que el avance era común en varios frentes a la vez. A las 18:40 horas hay una tregua en el enfrentamiento armado. Desde las posiciones republicanas se emite un informe en el que se dice que pueden ver unos 1.500 hombres de distintas armas congregados y preparados para el avance. Seguramente lo que veían desde aquí arriba era esto: los hombres preparados para el avance. Pablo Pérez Hidalgo, que era más conocido como el Rubio Bobadilla, que se encontraba aquel día entre los que disparaban desde esta posición, desde aquí arriba, cuenta en el libro de Los Topos, que se escribió porque este hombre sobrevivió en la sierra escondido muchos años, cuenta que sus posiciones no pudieron ser tomadas, sino que recibieron la orden de Málaga de abandonarlas. Pero si se llegan a quedar, por allí no pasan los fascistas. Después de enfrentamiento a través de la Sierra del Torcal, son ocupadas Villanueva de la Concepción y Almojía. La columna de Peñarrubia ocupa Gobante. Prácticamente todo el día es intenso el tiroteo de fusil y ametralladoras a lo largo de un frente de 3 kilómetros. Este día, a las 16:45, llegada de las primeras avanzadas al pueblo del Valle, que son recibidas con un fuerte tiroteo de fusilería. Este mismo día llegaron a estar los frentes de uno y otro bando a 250 metros uno de otro, una distancia bastante corta. Hubo mucho movimiento de artillería y los falangistas iban tomando los caseríos, haciendo huir a los republicanos, que abandonaban muertos, heridos, prisioneros, morteros, fusiles y pertrechos. Este día se contabilizaron entre las filas franquistas 3 muertos y 20 heridos.
Apenas a 1 kilómetro del pueblo se hizo volar por los aires, a un kilómetro del pueblo del Valle de Alají, porque ya hemos dicho que estaban a las puertas, se hizo volar por los aires un refugio antiaéreo que existía bajo la carretera. Aprovechando un alcantarillado de la carretera, se habilitó como refugio antiaéreo, ¿no? Y que también servía de almacén de munición, en el que quedaron sepultadas 2 personas. Otras víctimas de este enfrentamiento en estos días fueron enterradas en las mismas trincheras que defendían. Y a día de hoy allí pertenecen, ahí se mantienen aún enterrados, ¿no? Desde el Cortijo de los Álamos se disparaba artillería, el Cortijo de los Álamos que hemos visto aquí, se disparaba artillería que llegaba a las puertas del valle, a un cortijo a las puertas del valle, detrás de un montículo de piedra, ¿no? Pero detrás de este mismo montículo había otra pieza de artillería bastante gruesa que disparaba y llegaba también al Cortijo de los Álamos, ¿no? Las tropas esa noche se quedan a las puertas del valle esperando la orden de entrada. Esa noche el pueblo inicia la retirada hacia Málaga de todo el sector del valle, con la población civil, milicianos, hombres, mujeres, niños y lo que podían cargar, ¿no? Esa noche, de esta forma y en este lugar, dio lugar la famosa desbandada hacia la carretera de Almería, que nuestros mayores siempre han conocido como las Huías. Yo lo he escuchado siempre en nuestros abuelos, las Huías. Se calcula que esa noche salieron unas 300 personas en dirección Málaga, a las que, como sabemos, se irían uniendo miles de personas más. Mientras se combatía en los frentes, aquel día se reunían en la Comandancia Militar de Málaga el coronel Villalba y el comisario delegado de guerra Cayetano Bolívar, con representantes de los partidos y sindicatos del Frente Popular, para acordar la retirada escalonada de las tropas de la Sierra y defensa de Málaga. A estas alturas Málaga ya se daba por perdida y había comenzado el repliegue de tropas, con la pretensión en un primer momento de defender la capital, aunque posteriormente esta línea iría retrocediendo, ¿no? Manuel Lima Rodríguez, que era miliciano en el batallón Pablo Iglesias, había sido desplazado desde el Valle al Chorro, y cuenta que aquel día se retiraron de las posiciones para bajar a Málaga, donde se encontraba el comandante del batallón, Andrés Langerín, el cual les ordenó desplazarse a Vélez Málaga, emprendiendo la marcha a pie en aquel mismo momento y cargados con todo el equipo, fusil, 4 cartucheras llenas y manta. Sin embargo, no pararían de andar hasta llegar a Almería. Inevitablemente, Cártama, Lore Pizarra se tenían noticias de estos avances, tanto por el sonido de la artillería que les llegaba como por la población civil que circulaba en dirección Málaga. Pero al parecer tenían bastante fe en que este no era más que otro de tantos movimientos militares de los frentes que en un momento u otro cesaría. Por eso, aun en pleno avance, se hacían planes y propuestas desde la Asociación Juvenil Nueva Aurora de los Remedios de Cártama para organizar grupos infantiles con el fin de que se educasen los niños en un ambiente anárquico que prepare sus conciencias. Esto aparecía aquel mismo día publicado en prensa. 7 de febrero de 1937. Al adentrarse en el pueblo del Valle, las tropas lo encuentran en un estado de semiabandono. Los vecinos que no habían huido se habían refugiado en sus casas, apuntalando las puertas, temerosos tanto del fragor del combate como de las barbaridades que llevaban meses oyendo de los fascistas. Los últimos restos de resistencia republicana se derrumban en este día. Son ocupados los pueblos de Ronda, Ardales y El Burgo. En los frentes se agota la munición del 7, la más usada, y esto causa una desmoralización en los hombres. Cuentan los testigos que a eso de media mañana varios aparatos franquistas en vuelo rasante se metían por entre los almendros y olivos buscando los últimos soldados enemigos. No podían imaginar que estaban viendo al mismo y célebre comandante García Morato y su escuadrilla, el cual dejó reflejado en su diario de combate cómo, a bordo de su Fiat 351, dirigían una patrulla encargada estos días de proteger las columnas. Este señor lo dejó escrito en su diario de combate, que luego se publicaría, que es este, y refleja el avance que estamos contando, ¿no? El combate duró todo el día y cesó poco antes de la medianoche.
Este día, desde el aire, ya se lanzaban panfletos en Málaga en los que se podía leer que la ocupación era inminente y que el obrero honrado no tenía nada que temer, conminando a la población a que se entregase. 7 de febrero de 1937. 8 de febrero de 1937. A las 7:30 de la mañana, las tropas franquistas más avanzadas cruzan el Guadalmedina y se adentran en el centro de Málaga. Serían las columnas, como sabemos todos, del general Borbón, que avanzaban por la costa, las primeras que entraron en Málaga. En Álora entra la columna del comandante Gómez Soria, sin apenas resistencia. Ya de noche se entra en Pizarra, donde el conde de Puerto Hermoso, don Pedro de Soto Domé, que viene con la columna, abre las puertas de su palacio a los militares. El factor de ferrocarriles de la estación de Aljaima, que reside en Pizarra, entrega los libros y el sello de la Guardia Civil que ha mantenido ocultos e informa que en Cártama hay unos 300 hombres dispuestos a presentar resistencia. Se hacen gestiones para averiguar la distribución de estas fuerzas, ubicación, armamento, y prácticamente aquella noche apenas se durmió. Aquella noche desde Pizarra era un ir y venir de espías, de mensajeros, de observadores, comunicaciones con el segundo frente de la línea que hemos visto, que pasaba desde Cártama a Aljaima, y hubo comunicaciones advirtiéndoles de lo que se les venía encima. Como resultado de ello, el 9 de febrero, al amanecer, al día siguiente, el frente aparece totalmente abandonado. A las primeras horas de la mañana sale desde Pizarra la columna para continuar hacia Málaga. Los defensores del segundo frente en Aljaima vienen siendo testigos del peregrinar de gente que precede a las tropas. Aquella mañana, desde sus posiciones, observan cómo la vanguardia franquista les envuelve. Deciden entregarse al ser cercados. En total, 160 hombres de 2 compañías de infantería de marina de Cartagena eran los que estaban en Aljaima, que se suman a los 200 prisioneros que ya traían. El comandante Mora Figueroa, en su diario de campaña, que es este que tenemos aquí, este es el diario de campaña de toda la guerra del comandante Mora Figueroa, relata cómo fue testigo de un hecho curioso en este lugar, en Aljaima. Cuando formaban los prisioneros ya desarmados, a un lado de la carretera y al otro lado los falangistas que les apuntaban, uno de estos bajó el arma y se adelantó del grupo. Y del otro grupo se adelantó un sargento. Los dos se abrazaron en el centro y empezaron a llorar. Lógicamente aquello creó desconcierto. Empezaron a averiguar y descubrieron que eran hermanos. Impactante. Fernando Calle López, que era un vecino de la barriada de Tres Leguas, en la misma carretera después de la Aljaima, tenía entonces 22 años y fue testigo, junto con un hermano menor, del paso de las tropas franquistas por esa carretera. Durante las investigaciones, hace ya algunos años, me contó a mí personalmente cómo veían sorprendidos él y su hermano el paso de una gran columna militar, y de pronto de ella salió un mando que no podía definir qué mando era, pero se dirigió a ellos de una forma correcta y amable y comenzó a interrogarlos acerca de qué habían visto, qué soldados había, quién había en Cártama, lo típico, ¿no? La estrategia militar. Y al terminar, de un cerón de un mulo, sacó 2 panes grandes que contaba mi amigo Fernando Calle, para descansar ya, que no les cabía debajo del brazo lo grande que eran los panes que les regalaron y iban la mar de contactos para su casa. La columna continúa y en su marcha el siguiente punto era llegar a la estación de Cártama. Allí acampan junto al puente de hierro el grueso de la tropa, que también lo tenemos aquí. Las fuerzas franquistas acampadas junto al puente de hierro, y un destacamento sube al pueblo y al saber su llegada, la población pues se pone en fervorosa actividad y movimiento viendo que venían los soldados, ¿no? Los que se encontraban en la sierra, temerosos por sus vidas, aún se acercaban con mucho cuidado, con mucho tiempo, pero con la esperanza de saber de sus familias qué les ha pasado y, en fin, ya iban perdiendo un poquito el miedo y empezaban a acercarse.
Otros abandonaban el pueblo, los que sí temían represalias, y cuentan los testigos que la carretera era una marea de gente, incluso por la sierra, a campo otra vez. Los hombres tiraban debajo de una aulaga, tiraban un uniforme militar, una pistola, un carnet de un partido republicano. Era fácil encontrar cualquier tipo de estas cosas en su ida dirección a la costa, ¿no? Pero a pesar de ello, muchos decidieron quedarse en el pueblo. Aquí tenemos la entrada al pueblo. A ver si consigo que no se mueva y se lo voy a poner para que lo vean. Este no es el mismo pueblo, la entrada, esto es una recreación, pero es casi todos los pueblos la entrada era en este aspecto, ¿no? De esta forma. Siguiendo el protocolo militar de actuaciones para poblaciones ocupadas, el ejército envolvió la población y se dirigió a ella por las dos entradas principales, desde el este y desde el oeste. Se adentró por la actual calle del Viento, al mismo tiempo que otro grupo lo hacía desde la entrada opuesta, desde el mercado, para confluir en la plaza y personarse en el ayuntamiento. Todo ello lo hicieron sin apenas resistencia. Después de mucho tiempo, reunidos en la plaza del ayuntamiento, por fin resonaron las campanas, que llevaban mucho tiempo calladas, ¿no? Entre la población se hizo la primera purga en busca de dirigentes izquierdistas, de resulta de la cual 65 personas resultaron ejecutadas, acusadas de dirigentes izquierdistas. Aquella noche, apenas ponerse el sol, llega al pueblo el regimiento Zoria al mando del capitán Machuca. Sobre las 10 de la noche se organiza el campamento en Campanillas, porque la columna sigue avanzando, porque el objetivo era llegar a Málaga. Y dejan con vigilancia los prisioneros. El comandante Mora Figueroa sale para Málaga acompañado de 2 hombres para presentarse al mando militar que ya habían desfilado por el centro de la ciudad. Día siguiente, 10 de febrero, llega a Cártama el capitán Torres Pardo, al que se le encargó la reorganización y puesta en marcha del pueblo. Una de las primeras medidas tomadas, como en todas las poblaciones ocupadas, es redactar un bando para exponerlo al público, que venía a hacer en todos los pueblos muy parecido. Y él venía a decir: don Adolfo Torres Pardo, capitán de infantería, comandante militar de esta plaza, hago saber que en el improrrogable plazo de 48 horas a partir de la publicación de este bando, serán entregados en la comandancia militar sin excusa ni pretexto alguno todas las armas de fuego cortas y largas, así como aquellas blancas que sean distintas a las de uso doméstico. Terminado el plazo que se fija, empezarán a efectuarse registros domiciliarios por las fuerzas del ejército y de la falange, que se encuentran a mis órdenes, en la inteligencia de que si se encuentran algunas de las armas indicadas, serán pasados por las armas los tenedores de las mismas o los cabezas de familia de las casas donde se hallen. Si no entrega las armas, se te considera enemigo. El documento lo sella el capitán de infantería del batallón y lo firma. Al igual que en el resto de poblaciones, el siguiente paso era crear un tribunal militar. Esto pasó en Cártama, en Álora, en Pizarra, en Coín, en el Valle, en todos los pueblos, ¿no? Esto es común. Por este tribunal militar pasaron a prestar declaración todos los vecinos sobre los que se había cometido algún abuso. Se les hacía un llamamiento que pasasen a declarar, tanto sobre las personas como sobre las cosas. En esta declaración debían hacer constar el tipo de abuso sufrido, las fechas, circunstancias y personas causantes de ello, además de aportar testigos que confirmasen los hechos. Una vez contrastadas todas las informaciones recogidas y vistas la coincidencia de acusaciones, se daba la orden de búsqueda de todas estas personas que reunían el mayor número de acusaciones. Al mismo tiempo se crea el nuevo ayuntamiento en todos los pueblos, que se llama Comisión Gestora, y tras la normalización de la administración del pueblo se le entrega el poder por los militares y estos continúan su marcha hacia Málaga. Y esta es la forma en que pasamos de la República a la dictadura. Como decía al principio, todos tenemos pequeñas anécdotas, pequeños datos, pequeñas historias que nos han contado. Espero que ahora sepan ubicarlas dentro de la historia.
La historia no se puede juzgar, la historia o se aprende o se disfruta, pero no podemos juzgarla porque no podemos llegar a entender las circunstancias por las que estos hombres tomaron estas decisiones. Pero la tenemos para aprender de ellas. Espero que les haya gustado, que les haya servido de algo y nos vemos en el siguiente programa.